A nuestros visitantes, que a pesar de lo que se informa en otros medios, vienen a compartir con nuestra gente, saborear la deliciosa gastronomía, conocer nuestra historia, los exuberantes canales del norte, las paradisíacas playas del sur y contagiarse de una inigualable cultura. Por eso es que con entusiasmo y con mucho orgullo lo decimos, el riesgo y el peligro es que te vas a querer quedar con nosotros. Casino 98.3, con el turismo y con usted en todo momento. No way like Limón, Limón is the land of freedom. A partir de este momento inicia Limón Hoy Radio. Actualidad, deportes, análisis, entrevistas especiales, entretenimiento y lo más destacado de la provincia en Limón Hoy Radio por los 98.3 FM de Radio Casino. Limón Hoy Radio. 3 de la tarde en punto. Buenas tardes, limonenses. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a su programa Limón Hoy Radio a través de los 98.3 FM de Radio Casino de Limón y también a través de la señal de Limón TV, un canal 100% limonense. Gracias a usted por estar en sintonía de este programa. Tenemos muchísimo que conversar con ustedes. Usted puede participar por medio de la transmisión de Facebook Live, dejar su reporte de sintonía y también comentar de los distintos temas que vamos a tocar en estos 60 minutos de programa. De verdad, gracias por estar en sintonía. Les saluda Jason Ureña. En los controles está Ángela Jiménez y en la señal de Limón TV, Derek Barrientos y también Cristian Paniagua. Compañeros, feliz viernes. Gracias por estar acá también. Feliz viernes 31 de enero. Por fin se va enero, se hizo larguísimo. Larguísimo, eterno, ¿verdad? Eterno se hizo enero. Saludando a todos los que se están uniendo a la transmisión de Limón Hoy Radio y también a los que se están y ya los que están reportando sintonía en el Facebook Live de Radio Casino. Vamos a esperar si los demás meses también van a durar o será como el año anterior, que en un abrir y cerrar de ojos ya estábamos en noviembre, diciembre, así que... Es raro porque los primeros 15 días se fueron rapidito, pero esta última semana eterna. Así es. Don Martín Montoya, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto y qué placer. El saludo para don Daimar Simpson Araya, don Jason Jaén Ureña, doña Ángela Jiménez en los controles, allá a don Derek Barrientos y Cristian Paniagua, y por supuesto que a todos y cada uno de los que nos permiten y nos dan el honor de poder compartir a través de las ondas hertzianas de la emisora número 1 de toda la provincia de Limón, como lo es efectivamente Radio Casino. Bueno, yo los oigo a ustedes hablar de que se les hizo largo el mes. Larguísimo. Qué dichosos. Los envidio porque para mí se me fue en un abrir y cerrar de ojos. Es más, hace unos días decíamos en Limón Hoy Televisión, ¿verdad? Por medio de Limón TV. Les decía a ustedes, hace un mes estábamos en los preparativos de la Navidad. Correcto. Porque se me fue rapidísimo. Y hoy ya me están diciendo que llegó fin de mes porque ni me había dado cuenta. Se me fue, pero volando. 31 de enero ya. 31 de enero. Rapidísimo. Pero bueno, este fin de semana son las elecciones municipales y ese es el tema que nos toca hablar este viernes, por supuesto. Usted puede participar desde ya en el Facebook Live y contarnos, no por quién, solo si usted ya tiene decidido si va a asistir a las urnas y cuál es el candidato. Y si quiere decir también por quién va a votar, bueno, no hay ningún problema. También puede decirlo. No estamos haciendo campaña política, aclaramos eso sí de una vez. Puede apegarse a su derecho de secreto de voto también, ¿verdad? Pero la idea es que nos cuente si ya usted tiene decidido si el próximo domingo va a asistir a las urnas y eso, votar. Sí. Es muy importante. Limón es uno de los cantones donde el abstencionismo siempre es muy alto. Así que el próximo domingo, lo decía durante la semana, sea temprano, sea al mediodía o sea a las 5 de la tarde, ya casi cerrando la mesa de votación, pero vaya y vote. Ejerza ese derecho, pero también ese deber que tenemos todos
como ciudadanos. Por ejemplo, ustedes, compañeros, ¿ya tienen decidido si van a asistir a las urnas? Por supuesto. Sí. Sí. Qué bueno. ¿Dónde le toca votar a usted? Me toca en la escuela Rafael Iglesias Castro. Ok. Don Martín, ¿dónde vota usted? En honor a la verdad, a pesar de que don Daimar sabe dónde vota, porque le dije que marcara el 10-20, lo cierto es que no sé dónde voto, pero asumo que ha de ser en la escuela de niñas. Por lo menos ahí me ha correspondido siempre. Y si voy a asistir a votar, ¿quiere saber usted? Bueno, si no ha cambiado el domicilio, se supone que es ahí, ¿no? Sí, supongo yo, porque no hay nada. Pero ya se lo averiguo acá en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Si usted no sabe dónde votar, hay una pestañita que dice dónde votar. Ahí pone su número de cédula y le aparece dónde usted tiene que ir a ejercer su voto. Ahí dónde voto yo y en qué mesa. Yo perdón, don Daimar, lo que sí le voy a decir es que desde que era un niño, usted sabe, no le he comentado tal vez, pero yo participé en política. Yo tuve en algún momento algún tipo de filiación política, pero muy, muy niño, muy joven. Después me aparté totalmente de la política y nadie hasta el día de hoy me puede venir a decir, es que usted pertenece a este o a cuál partido, nada, porque soy totalmente apolítico, no participo. Pero sí, como ciudadano costarricense y como limonense, siento un enorme placer, un gran orgullo de poder votar. Eso me enorgullece a mí de decirlo. Si me preguntan, voy a ir a votar, más mi posición hoy sigue siendo la misma. No sé por quién voy a votar. Óiganlo bien, no sé por quién voy a votar, pero sí sé por quién no voy a votar. Entonces ahí estoy nada más tratando de definir ese por quién voy a votar. Oiga, usted vota acá cerquita también, 75 metros oeste de Radio Casino, en la escuela Rafael Iglesias Castro, acá en el centro de Limón. Sí, y es muy sencillo porque... Y me dice la mesa también, por cierto. Sí, porque, bueno, los que aún no saben dónde les toca votar, es muy sencillo, buscan en Google o en su navegador preferido, dónde votar, Tribunal Supremo de Elecciones, y nada más le va a salir... algo muy sencillo, anota el número de cédula y abajo le va a decir indica el resultado de las sumas. Es una suma bastante sencilla, lo digita y ahí le sale dónde le toca votar, el número de mesa, que a mí es el 5272 e incluso le da la dirección por si está un poco perdido. Dos antes suya, su mesa. ¿La suya? 5272. La suya es 5270. Ok, en la 5270. Y usted es el 391, su número de elector. Sí. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes que es muy importante. Ojo, porque luego los quemo si no la cumplen, Les voy a preguntar, don Daimar, ¿a qué horas va a emitir su voto? Mi voto... seguramente en horas de la mañana. No, pero las horas de la mañana las urnas están abiertas desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿A qué horas? No le pregunté en transcurso de que ¿a qué horas va a emitir su voto? Es que todo dependería de si me duermo. No, porque bueno, sí, no sé a qué horas voy a pasar por allá. Entonces, por acá, porque estoy cerquita. Y voy y voto de una vez. Y don Jason, ¿usted a qué hora va a emitir su voto? Bueno, en las elecciones anteriores, como nos corresponde trabajar ese domingo, lo que hacemos es que en el huequito que aparece ahí en la agenda, aprovechamos y vamos a la escuela Margarita Rojas Zúñiga, y ahí es donde... Esa es la de Pueblo Nuevo. La de Pueblo Nuevo, ahí es donde me corresponde votar. Entonces, porque estamos desde muy temprano, 6 de la mañana no puedo porque tenemos que ir a abrir, digamos que la principal... los principales centros para cubrirlo para de votación, Limón TV. Digamos que es acá en el centro de Limón. Entonces, ahí en algún lapso de la mañana donde haya un huequito, pues ahí vamos a emitir el voto. Pues vamos a ver si usted, que es el que está coordinando toda la cobertura que le vamos a brindar a las elecciones, de que usted cubra el sector de Pueblo Nuevo y yo cubro por acá la escuela... ¿Cuál me dijo? La Rafael Iglesias, ¿verdad? Correcto, así es, por ejemplo. Yo sí le voy a decir, perdón que le interrumpa, don Jason, insto a todos los ciudadanos limonenses, les insto, porque yo les puedo decir que yo haré hasta lo imposible por estar a las 6 de la mañana emitiendo mi voto, porque creo que uno debe de votar
tempranito. Sí. Sí, claro. Bueno. Va a comprar el pan y aprovecha y pasa. No, en ese caso ya estaríamos trabajando todos nosotros, incluyendo los sets. Bueno, sí, tiene razón. Por eso decía que no sé a qué horas voy a votar, porque no sé en qué momento voy a tener la Lo oportunidad. voy a poner a usted iba a decir un término por ahí, pero después me pueden relacionar con algún candidato, no quiero. Pero lo voy a poner a usted a que se levante tempranito para que emita su voto. Ok, ahora les cambio. Bueno, ya usted dijo que no sabe por quién votar, pero sí por quién no. Okay. Sí, estoy claro en que voy a votar. No sé por quién voy a votar, pero sí sé por quién no voy a votar. No me diga el nombre, pero ya usted tiene definido por quién va a votar. Sí, por eso yo decía aquel día... Ni el género tampoco. Aquel día terminando... sí, aquel día terminando el programa, eso del programa Hablemos de Limón, sirve para los que no están seguros de que vean, ¿verdad? Y los que están seguros de que reafirmen el voto. En este caso yo tenía que reafirmarlo. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conversar con la mayoría de ellos, de sentarme una hora y hablar con la mayoría de los candidatos, pero ahora más bien quedé ahí como indeciso. Estoy todavía terminando de definir por quién emitir el voto. Sí es muy importante que usted lo haga responsablemente y apegado pero a cada uno de los planes de gobierno y de las propuestas que tienen los candidatos, pero sí que lo haga el próximo domingo y derrotemos el abstencionismo que de verdad que nos hace muchísimo daño acá al Cantón Central de Limón. Así que por Facebook Live, el mismo tema que estamos tocando, usted puede contarnos si ya tiene definido dónde vota, por quién vota, a qué horas va a ir a votar, o puede llamarnos también al número telefónico acá de la cabina y contarnos cada uno de esos detalles del próximo domingo, que esperamos que sea una fiesta electoral acá en todo el territorio nacional. Viera que es que a mí no me agrada el término que utilizó y que utiliza la mayor parte de la gente y sobre todo en los medios de comunicación. Derrotemos al abstencionismo. No, yo le diría a la gente, cumple con su deber, es su obligación ir a votar. También. Es decir, es que no puedo decir la palabra, pero dejémonos de cosas. Es que nosotros tenemos una obligación. Así es. Es que si la gente... Hay que entender que es un derecho, pero también un deber. Sí, ir a las urnas. Es una obligación que todos vayamos. No sé si este año van a haber elecciones infantiles, no lo sé. Me imagino que no, porque lo hacen más que todas las nacionales. Pero ojalá los padres de familia vayan con sus hijos y formen y eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a las futuras generaciones. El abstencionismo no se rompe criticando al que estuvo en el pasado o al que viene porque esto o lo otro, no. Eso se rompe, el abstencionismo, con educación, con formación. Eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a las nuevas generaciones. Digámosles que si no nos gusta el que esté ahorita o el que haya estado en el pasado, o no nos va a gustar el que vaya a quedar, tenemos la obligación de escogerlo nosotros. Es que si usted no vota a don Daimar, por ejemplo, me da la oportunidad a mí que sea yo el que escoja por usted, y ahí es donde está el problema. Así. Entonces, no es derrotar, es fortalezcamos la democracia y cumplamos con nuestra obligación. Sí, es que qué complicado, ¿verdad? Porque en las anteriores elecciones por la presidencia, Limón fue donde estuvo un 42,97% de abstencionismo. Así es, hubo abstencionismo, pero perdón, no le comprendí si era nacional. Sí, las nacionales. Sí, en el 2018. Sí, así es. En Limón hubo dos ganadores. En primer lugar, el número de abstencionismo. Ajá. Y en segundo lugar, el candidato, en ese caso fue Fabricio Alvarado, que ganó acá el Cantón Central de Limón. Y no es precisamente porque mi voto, al no emitirlo, se le adjudica a otro, no, sino que por el contrario es que mi voto, al no emitirlo, entonces fortalece a otro, aunque sea un candidato débil, por ejemplo, porque Fabricio se debilitó en las elecciones pasadas por ese tipo de abstencionismo. Sí, y es que solo Punta Arenas nos superó con un 44,55. Y sí, como usted lo menciona, el Limón ganó Restauración Nacional con un 42,97%.
42%. También la línea está abierta hoy para quienes deseen llamarnos. Claro, por supuesto. Si me repiten el número telefónico que siempre se me olvida. 2758-0029 está. O el 2758-1613 están a la disposición del pueblo limonense y de quienes estén fuera también y nos escuchan a través de Radio Casino y nos ven a través de Limón TV por medio de Colby TV en el canal 170 digital y 35 de Colby avanzada. Así es, multiplataforma. Estamos transmitiendo este programa por medio de la internet radiocasino.net, de Limón TV 36.com. Estamos también en distintas aplicaciones y en YouTube. En vivo estamos en Radio Casino 98.3 FM por si lo quieres sintonizar por ese medio también. Le cuento que este viernes es bastante caluroso acá en el Caribe costarricense. Se prevé nubosidad variable entre poca y parcial y escasas precipitaciones, situación favorecida por una disminución importante en la humedad contenida en la atmósfera. Durante la mañana predominaron condiciones estables y pocas nubes a nivel nacional. Las temperaturas se mantienen bastante cálidas a lo largo del territorio costarricense y para la tarde se espera nubosidad parcial, especialmente en sectores montañosos. En dicho periodo hay posibilidad de precipitaciones aisladas de corta duración en regiones del Pacífico Central y Sur. Es el reporte del Instituto Meteorológico Nacional. También ahorita más adelante le contamos cómo estará el fin de semana, por aquello que el domingo vaya a llover y usted vaya preparado con la sombrilla a votar también. Farmacia Británica número 2. En el centro comercial Century está Farmacia Británica número 2. Lo mejor en medicamentos, cosméticos, macrobióticas y todo al precio más accesible para todos los limonenses. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Y los domingos, los domingos nuestro horario salvatandas de 6 de la tarde a 8 de la noche. Farmacia Británica número 2. Óptica Soybi le ofrece lo mejor en ópticas en toda la provincia de Limón, variedad en aros, promociones todos los meses del año y los precios más cómodos los encontrará en Óptica Soybi. Llámenos al 2798-2484 o visítenos 50 metros al norte de Acueductos y Alcantarillados en Limón Centro. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. 3 de la tarde, 16 minutos. Gracias por estar en sintonía de Limón Hoy Radio. Estamos en Radio Casino 98.3 FM en todo el Caribe costarricense. Estamos en la señal de Limón TV, canal 35 de Colby TV y 170 digital en todo el territorio nacional. Gracias por su sintonía. Vamos a hacer pausa y al regreso más información. Nos fuimos a la calle y le preguntamos a la gente si va a ir a votar este domingo. ¿Qué nos dijeron? Al regreso se lo contamos acá en este programa Limón Hoy Radio. Y además tengo los datos del nivel de abstencionismo y de todos los datos que quieran del 2016. Perfecto. Por la alcaldía municipal. Para analizar también con relación a lo que será las elecciones del próximo domingo. Más adelante nos va a acompañar también Dieter Gallup. Él es politólogo y analista, colaborador de Limón TV y limonhoy.com para analizar todo de cara a las elecciones municipales del próximo domingo. Hacemos pausa y ya regresamos. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el Banco de los Trabajadores. El Banco Popular celebra su 50 aniversario. Por cada 25,000 colones en compras con sus tarjetas de débito y crédito, acumula una acción automáticamente para participar en el sorteo de 1,000,000 de colones. Son 50 ganadores. Ve reglamento y condiciones en bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de Acueductos y Alcantarillados. Teléfono 2798-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente. Aproveche las promociones de Óptica Soybi. Promociones especiales todos los meses del año.
Lentes de visión sencilla, con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros, con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones. Y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. El Banco Popular celebra su 50 aniversario. Por cada 25,000 colones en compras con sus tarjetas de débito y crédito, acumula una acción automáticamente para participar en el sorteo de 1.000.000 de colones. Son 50 ganadores. Ve reglamento y condiciones en bancopopular.fi.cr. Banco Popular. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2, la primera en la periferia de Limón. Limón Hoy. 3 de la tarde con 20 minutos. Muchísimas gracias por mantenerse en la sintonía de este programa que hacemos con todo el cariño para informar a los y las limonenses por medio de la emisora número 1 del Caribe de Costa Rica, Radio Casino 98.3 FM. Y este viernes un programa especial para hablar todo de cara a lo que es las elecciones municipales del próximo domingo 2 de febrero. Lo decía don Martín, desde las 6 de la mañana estarán abiertas las urnas y hasta las 6 de la tarde. Vaya a la iglesia o a misa, después váyase a votar, luego haga el almuerzo y quédese. No, el desayuno. Sí. Primero el desayuno. Primero se levanta tempranito, toma el desayuno, se va para misa o se va para el culto, la religión que sea, ¿no? A la iglesia que asista. Después se va a votar. Después hace el almuerzo y después se queda ahí en la señal de Limón TV analizando con nosotros la jornada electoral y esperando quién va a ser el ganador de estas o la ganadora de estas elecciones municipales acá en el Caribe costarricense. Sabe que ayer me dediqué así como a apreciar un poco el panorama en nuestras calles, ¿verdad? Y resulta que hubo una cuestión que me llamó enormemente la atención y son los signos externos. Ya yo lo venía analizando hacía días de cómo cada candidato de todos los partidos aprovechan los signos externos y montan sus vallas. Otros andan en carros haciendo escándalos, otros andan caminando, otros han utilizado la técnica ahí de las llamadas telefónicas, de los mensajes a través de las redes sociales. Pero hay una cuestión que me llama la atención y es la identificación de banderas. Es la identificación de banderas, no sé. En las casas. No en las casas. En los carros. No, en los carros. Sí. En los carros. Y ustedes no, ni siquiera mi querida Angelita que está allá al fondo, ustedes son muy jóvenes, no recordarán jamás campañas electorales en donde el abanderamiento era vital y marcaba una buena pauta hacia dónde se iban dirigiendo las tendencias de los partidos políticos hacia las elecciones. Y fíjese usted que eso se fue perdiendo porque los partidos fueron quitándolo por el asunto económico, ¿verdad? Pero resulta ser que ahora me ha llamado mucho la atención de que sí se ven muchos vehículos, y aunque los vehículos no votan, ¿verdad? Ni las banderas tampoco, como tampoco obviamente los menores de edad, pero sí da un colorido bastante interesante y bonito a una provincia y a un cantón como el nuestro que de todas maneras ya los colores es parte de nuestro ser. Don Martín, usted fue esta mañana al centro de Limón y conversó con algunas personas. ¿Cómo analiza y qué se encontró en ese recorrido que hizo por el centro de Limón? Qué difícil, ¿verdad? Me gustaría, con una pregunta específica que hizo, ¿no? Sí, y me gustaría, don Daimar, que es el que está manejando ahí datos estadísticos y así, prestar atención de las personas
que entrevistamos, y lo mismo todos ustedes los que nos están acompañando a través de Limón TV y de Radio Casino, presten atención a quienes dicen sí voy a votar y quienes no voy a votar, porque yo he de decirlo y es el temor ahí, no con las personas que entrevistamos, sino con los que fuera de grabación conversamos. Sí siento la gente un poquito con apatía. Sí. Sí, señor, sí la siento y no puedo engañar, es la realidad. Por eso hay que tratar de decirle a todos esos indecisos, vayan, voten, participen. Es un derecho, es una obligación que tenemos. Después no nos quejemos. Así es que si a usted que nos escucha aún le ronda un poquitillo por ahí en su cabeza la idea de que no estoy muy seguro, vaya y participe. Vamos a escuchar entonces qué dijeron algunos limonenses a los cuales don Martín entrevistó esta mañana sobre el tema de asistir a las urnas el próximo domingo. Vamos a escucharlos. Nos hemos trasladado precisamente a las calles de Puerto Limón, acá en nuestra ciudad. Ya realmente nos queda este día viernes y el sábado para que las personas puedan definirse en cuanto a quién recibirá su apoyo en las urnas para la alcaldía de Puerto Limón de este domingo, en que se realizará este importante evento a nivel nacional y que obviamente nuestro cantón no escapa de esto. Vamos a conversar con algunas personas. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, don Rodolfo Duarte Avilés, popularmente conocido como Mechas. Muy bien, don Rodolfo. ¿Podría usted indicarme cuántos años tiene usted? El 23 de marzo cumplo mis 60 añitos ya, 60. Muy bien. ¿Podría decirme, va a votar usted en estas elecciones? No. ¿Por qué motivo? Porque siempre más de lo mismo. Más de lo mismo. Nadie va a levantar lo que es el pueblo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? José Antonio Bando. Don José Antonio, ¿qué edad tiene usted? 82. 82 años. ¿Usted piensa votar? No. ¿Perdón? No piensa votar. ¿Por qué motivo? Bueno, no quiero votar. No sé por qué motivo. ¿Ha votado en otras oportunidades para la alcaldía? Sí, claro. Sí. ¿Y por qué en esta no quiere votar? No me siento bien. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Guido. Don Guido, ¿cuántos años tiene usted? 58. Don Guido, ¿va a votar usted en estas elecciones? Sí, señor, es mi responsabilidad. Buenos días, ¿cuál es su nombre completo? Fernando Simpson. Don Fernando, ¿cuántos años tiene usted? 45. Don Fernando, ¿usted va a votar en estas elecciones? Si Dios me presta vida, sí. ¿Por qué motivo? Y ahí, para ver un cambio en la provincia y ahí, para que las cosas mejoren, porque realmente como está la situación acá, y ahí, todos estamos buscando mejoras en la provincia y para todos, ¿verdad? Para el pueblo. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Silvia Vanessa Herrera Segura. Doña Silvia, ¿usted qué edad tiene? Disculpe la molestia. 41. ¿Piensa usted votar en estas elecciones? Sí, claro. ¿Qué la motiva a votar? Para tener más mejorías para lo que es la provincia de Limón. Necesitamos a ver cómo va con este nuevo gobierno. Listo. Buenos días, joven. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Juárez. ¿Cuántos años tiene usted? 24. 24 años. ¿Va a votar en estas elecciones? Sí. ¿Qué lo motiva a votar? Hay muchas cosas aquí para cambiar. Listo. ¿Cuál es su nombre completo? Jesús Díaz Jiménez. ¿Cuántos años tiene usted? Yo, 83. ¿Usted va a votar en estas elecciones? ¿Quién sabe? No sé. ¿Por qué está inseguro? Porque todavía no he pensado eso. Buenos días, ¿su nombre? Rita Díaz. Doña Rita, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 51. Bien, ¿usted piensa votar en estas elecciones? Si Dios quiere, sí voy a votar. ¿Por qué va a votar usted?
No lo voy a decir, pero sí voy a votar. No por quién, ¿qué la motiva a ir a las urnas? Porque siento que nosotros debemos de tener en cuenta que la democracia no es un regalo y que debemos de cuidarlo. Y si no vamos a votar, entonces ¿qué va a pasar el día de mañana, verdad? Y tenemos que ejercer nuestro voto y enseñarles a los jóvenes también que tienen que votar. ¿Cuál es tu nombre? Maureen. ¿Maureen qué? Guevara. Maureen, ¿qué edad tienes? 23. Maureen, en estas elecciones de este domingo, ¿piensas votar? Sí, pero la verdad no sé por quién. ¿Por qué estás indecisa? Porque número uno, donde vivo, pues no han hecho ninguna propaganda y la verdad, sinceramente, lo poco que sé es lo que sale en las noticias. Hola, ¿cuál es su nombre? Sandy Lewis. ¿Qué edad tiene usted? 51. Este domingo son las elecciones acá en el Cantón Central de Limón. ¿Usted piensa votar? Sí, claro que sí. ¿Qué la motiva para votar? Sí, tengo que ejercer el derecho al voto y tengo que votar por alguien. Caballero, ¿cuál es su nombre completo? Alberto Méndez Araya. Don Alberto, ¿qué edad tiene usted? Yo soy adulto mayor. Don Alberto, este domingo son las elecciones. ¿Usted va a votar? Voy a ver, pues no sé con quién. ¿Por qué? ¿Pero sí es seguro que va a votar o no está seguro? No estoy muy seguro porque no me convencen muchos. Ya. Buenos días, ¿cuál es su nombre completo? Rita Álvarez Mora. Rita, ¿qué edad tiene usted? 38. Rita, este domingo son las elecciones en Limón. ¿Usted va a votar? Le soy sincera, pues no, porque no sé, no conozco nada de ninguno de los que se están postulando. No conozco absolutamente nada, entonces no. Buenos días, ¿cuál es su nombre completo? Eddie Villarreal Barrios. Don Eddie, ¿cuántos años tiene usted? Yo, 43. Este fin de semana son las elecciones en Limón. ¿Usted piensa votar? Sí, señor, hay que ejercer nuestro derecho. Limón Hoy Radio. Bueno, ya escuchábamos, ¿no?, a algunos limonenses que daban su opinión sobre el tema de las elecciones el próximo domingo, si van a asistir o no a las urnas. Al final, don Martín entrevistó a 14 personas, 9 dijeron que sí, 4 dijeron que no, y hay una que está insegura. Bueno, 14 personas. 14 personas. 9 de ellas sí dijeron van a ir. Sí. 4 no, y una todavía está insegura. Bueno, parte del resultado entonces, ¿no? Esa indecisión podría convertirse en un sí o en un no. Depende de muchas cosas. ¿Sí? Y 9 sí. 4 no y una insegura. Ok. Obviamente que esto no tiene ningún valor, por supuesto, estadístico, ¿verdad? Pero sí, por eso le hablaba yo también a usted en cuanto a la gente con la cual conversé y que no quisieron hacerlo públicamente, aunque fuese en audio nada más, que sí se muestran con algún grado de apatía y en muchos casos directamente diciendo no, yo no voy a votar. Me llama mucho la atención, escuchábamos ahorita el audio, que muchos de esos que usted entrevistó, de esas 14 personas, son personas ya adultas, mayores, sí, ¿no? Sí, 40 años, 50 años. Porque vea qué interesante, porque en algún grado los jóvenes no mostraron interés. Cuando le hablo a usted de esos que no quisieron hacerlo por audio, en su mayoría han sido jóvenes, y eso es un ejercicio que yo he venido haciendo hace días, preguntándole a la gente joven, y yo siento que la gente joven no ha sido cautivada para votar. Es la gran realidad, no ha sido cautivada, aunque curiosamente no he visto un solo candidato en que no haya tratado de mandar sus redes hacia esos votos. Pero parece como que no está siendo muy efectivo eso. Hay un tema importante, si una de sus excusas es el tema de la solicitud y la entrega de la cédula, o sea que no tienen la cédula para ejercer el voto, las oficinas del Tribunal Supremo de Elecciones estarán abiertas mañana sábado 1 de febrero desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, y el domingo 2 de febrero de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Las oficinas, tanto la central como las oficinas regionales del Tribunal Supremo de Elecciones, y sí estarán cerradas el próximo lunes. Normalmente trabajarán hasta
el martes 4 ya de febrero. Ojalá y pues todos, bueno, quienes por alguna circunstancia no hayan retirado su cédula, pues que acudan al registro civil. Porque es importante que votemos todos, porque también, como lo mencionaban hace unos días que estuvimos por allá en el Tribunal Supremo de Elecciones, acá precisamente con el programa Limón Hoy Radio, estas elecciones no hay coeficiente ni nada que defina un ganador. Un voto, punto. Y de existir empate, si usted es candidato y yo soy candidato y estamos empatados, yo quedo elegido porque soy el más viejillo. Entonces, de ahí la importancia, porque un voto increíblemente puede marcar la diferencia de quién sea nuestro alcalde o alcaldesa elegido a partir del domingo y a partir del 1 de mayo de este año ya ejerciendo. Así es que después no nos quejemos, porque todos tenemos la obligación de asistir a emitir nuestro voto. Es muy importante también, cuando usted vaya a la mesa electoral, le tienen que entregar 3 papeletas. Una de ellas es blanca, es la de los alcaldes o alcaldesas, los candidatos a la alcaldía. Ahí es donde usted va a seleccionar cuál es el candidato de su preferencia. También está la papeleta de regidores y la papeleta de concejales. Son 3 papeletas, una es blanca, otra celeste y otra rosada, para que no vaya a existir algún error ahí y usted revise muy bien la entrega de esas papeletas. Sí. Perdón, fácil. Ok, no, acá ya tengo el dato de en lo que fue en las elecciones del 2016, donde en el cantón de Limón, contando los 4 distritos, hubo un abstencionismo del 61,7%. 61,7%. En Limón. Sí, incluyendo los 4. Bueno, sí, el cantón central. Sí, el cantón central de la provincia de Limón mantuvo un 61, ¿cuánto? 61,7%. 61,7%. Eso viene a darnos más o menos que solo un 49% de la población participó, del padrón electoral participó en las elecciones que llevaron a don Néstor Matis, ¿verdad? Que en este periodo es así. Imagínese usted, el abstencionismo fue bastante elevado. Sí, no, es 61,7% en la provincia de Limón y 60,2% en el cantón de Limón. Mayor diferencia no hay. Mínima, estamos hablando entonces de un 40%. Y un 39%. Ahí se hizo mi error, mi estimación hace un momento. Sí, estamos hablando de 66,628 personas, 26,487 personas votaron y 40,141 personas no decidieron votar. Don Daimar, usted no votó en las elecciones anteriores. Don Jason, usted sí votó en las elecciones anteriores. Yo he votado en un montón que ustedes no tienen idea. Pero la pregunta que les quiero plantear a ustedes, y aclaro también acá a todos los que tan gentilmente nos acompañan a través de Radio Casino, y lo hacen a través también de Limón TV, y a todos aquellos que nos acompañan y nos llevan, porque eso es que hay una aplicación muy importante por ahí que se llama Satel Costa Rica, que le recomiendo a todo el mundo, Satel Costa Rica, para que conozcan y se enteren de esta importante aplicación que les brinda la oportunidad de tener muchísimos canales de televisión, incluyendo el canal Limón TV. La pregunta es, aclarándole a todo el mundo que nosotros no somos politólogos, nada, como simple labriegos sencillos, ¿usted cree que disminuya el abstencionismo, don Jason? ¿Usted cree que disminuya el abstencionismo, don Daimar? ¿Y por qué creen eso? Cualquiera que sea la respuesta. Es que, si le soy sincero, creo que el nivel, o tal vez la publicidad que han hecho los partidos ha sido mínimo, ¿no? De hecho, en la entrevista que usted brindaba, la mayoría decía que todavía no sabía cuáles son las propuestas que están haciendo cada partido, entonces no saben por quién votar.
Tal vez se podrían ir por algún nombre. No sé, yo comparado a ese 60 y algo por ciento 60,2 del 2016, yo creo que sí va a disminuir. No sé, a diferencia de lo que usted decía ahorita, yo sí veo un poco más de participación juvenil. Y a eso han apostado mucho de los partidos, y esa participación juvenil crea una especie de... dentro de la misma dirigencia de los partidos. Eso crea una especie de encadenamiento. ¿no? Entonces, esta muchacha que está en tal partido ya tiene 3 amigos detrás que van por ahí, ¿entiende? Entonces yo creo que ahí hay un... No creo yo que eso marque. Yo sí les voy a decir personalmente, y con el mayor de... pero usted ya me dio el porqué, En su caso, usted establece que no hubo mucha publicidad. En el caso, usted establece que se va a bajar por la participación de la juventud y ese posible encadenamiento. Y lo que me llama la atención, perdón, con esa entrevista que usted hacía, es que muchos adultos están diciendo no ahora. Antes era al revés. Ok, y si estás en casa y escuchas a mamá y a papá que no tienen interés, no hay motivación. Entonces, también podría darse ese encadenamiento familiar. Puede ser. También. Pero si ustedes me preguntan, que no me lo están preguntando, yo mismo voy a responderme la pregunta que hice. Yo siento, y es muy doloroso, yo siento que se va a mantener y cuidado no sube. Y le voy a decir mi opinión. Mi opinión es que los medios de comunicación nacional y las redes sociales han mostrado, esto no lo estoy inventando yo, han mostrado una de las actuales administraciones en alcaldía más conflictivas de los últimos años, y eso viene a crear una gran apatía. Y luego, por otro lado, que la gran mayoría de los candidatos no han sido nada sobresalientes. Efectivamente. No han sido nada sobresalientes, no han sido algo que venga, mire, para que, perdónenme en el término que voy a utilizar, para que un viejo como yo, a 2 días de las elecciones, todavía no tenga definido claramente, es porque algo pasa, es porque los candidatos en general y candidatas no han sido lo que yo espero le convenga al Cantón Central de Limón. Y es que las propuestas ha sido, como decían los carajillos aquí en Limón, mucha la calaca. Yo no he escuchado a nadie. La única palabra clave que he escuchado yo, en todos los candidatos es alianzas. Es que vamos a hacer con este, es que vamos a hacer con el otro, pero nadie viene y me dice a ciencia cierta cómo voy a hacer en mi futuro mandato. No, es puro bla bla bla. Entonces los candidatos no han sido lo suficientemente claros en sus exposiciones para definirle y convencer al electorado. Y si no lo hacen con un roco, con un viejo como yo, ¿cómo espera usted que se logre ese encadenamiento en el caso de la juventud? Si precisamente en el seno del hogar me escuchan a mí decir, mis hijos, no voy a votar, entonces viene ese encadenamiento. Y respaldo lo que dice don Daimar, ¿cómo pretenden, si la publicidad fue por prácticamente nula, en todas las emisoras de radio, todo el mundo sabe que le apostó a las redes sociales. A las redes sociales. ¿Sabe por qué? Es un error. Ajá. ¿Y sabe por qué? Por barato. Porque no quisieron invertir. Porque no quisieron llevar un mensaje real de forma directa con los medios de comunicación y con la forma adecuada al electorado. Y entonces la gente siente apatía. Ahí lo dijo una muchacha, ¿verdad? Sí. Lo dijo. Imagínense, no conozco nada de los candidatos. A donde me han entrevistado, a donde yo vivo no ha llegado nada prácticamente y solo me entero por las noticias. En la papeleta que usted le van a dar el próximo domingo, cuando esperemos si usted vaya a votar, va a existir un orden que le voy a decir, es el siguiente. Partido Izquierda Costarricense será el primero en la papeleta. Su candidata es Rosa Pérez. La busqué por todo lado. Ya le iba a preguntar. La busqué por todo lado, porque como ustedes lo saben, durante la semana entrevistamos a los candidatos a la alcaldía, a la mayoría de ellos. ¿Qué se llama? Rosa Pérez. Bien, saludos a doña Rosa. Tal vez algún día tenemos el placer de conocerla. No pude contactarla.
Partido de izquierda. Partido de izquierda costarricense. Ok, ¿quién sigue? Sigue el Partido Unidad Social Cristiana. Don Johnny Smith es educador y actual regidor municipal. ¿Usted lo tuvo en su programa? Sí, hablé con él. La rifa, el orden de participación fue establecida mediante una rifa. A don Johnny le correspondía el día lunes. Lamentablemente no pudo asistir porque tenía que sesionar. Ok. Sesionar en el consejo. ¿sí? ¿sí? Él es regidor, ¿verdad? Así es, efectivamente. Intentamos coordinar ahí para el martes, pero tenía que asistir al partido político en San José. Así que fue imposible coordinar con don Johnny. El siguiente es el Partido Justicia Social Costarricense. Doña Carmen Quesada. Que tiene como candidata a Carmen Quesada Santamaría. ¿Ella asistió a su programa? Educadora y exdiputada de la República. Ella sí estuvo presente en nuestro programa. Usted puede repasar la entrevista en la página de Facebook de Limón TV o Limón Hoy. ¿Quién continúa ahí? Siguiente del partido Nueva República. Un partido prácticamente nuevo también, ¿no? Fundado por Fabricio Alvarado y que tiene como candidata a Virginia Fernández. ¿Quién es doña Virginia? Doña Virginia fue su experiencia política, ¿no? También fue regidora en el periodo anterior en la municipalidad de Limón. Ella estuvo en nuestro programa, conversó y dio las ideas para solucionar las distintas problemáticas del cantón durante una hora. Ahí puede repasarlo también en la página de Facebook. El siguiente en la lista, estoy diciendo, ojo, está en la lista de la papeleta, ¿verdad? La aparición que tendrán de izquierda a derecha en la papeleta. Es así. El siguiente es el Partido Alianza Demócrata Cristiana. ¿Que postula? Que tiene, así es, como candidato a don Jorge Soto Morera. ¿Don Jorge quién es? Don Jorge Soto estuvo en la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico durante mucho tiempo. Es agrónomo de profesión. Sí, fue gerente de desarrollo. Gerente de desarrollo, ya pensionado. Muchos años de trayectoria ahí. ¿Quién continúa también? Continúa después del Partido Alianza Demócrata Cristiana, lo que es el Partido Republicano Social Cristiano, que tiene como candidato a don William Sánchez. Don William Sánchez, de origen chino, ¿verdad? Pues don William. ¿Quién es don William? De él no tenemos así tampoco mayor información. ¿Asistió a su programa? No pudimos coordinar con don William tampoco. No asistió a su programa, ok. No. El argumento se lo dio a usted. Sí, ya voy a referirme a eso. Bueno. ¿Quién continúa? Después del Partido Republicano Social Cristiano, en el orden de papeleta está el Partido Liberación Nacional. Que postula a don Eduardo Barbosa Orias. Correcto. Don Eduardo, un connotado abogado limonense. Alcalde en el 2010, si mal lo recuerdo. Efectivamente, el Partido Liberación Nacional. ¿Estuvo don Eduardo en su programa? Don Eduardo sí participó, también puede repasarlo ahí en la página de Facebook. Seguido del Partido Liberación Nacional aparece lo que es el Partido Recuperando Valores. Pareva, que tiene como candidata a Isilda Colli. Intenté también conversar con ella, la busqué por todo lado y no hubo forma de comunicarme con doña Isilda Colli para que participara en el programa. Posterior a Pareva, aparece el Partido Nueva Generación, que tiene a candidata la doctora Giselle Lucas Bolívar. Doña Giselle, sí. Muchos años trabajando como en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Así es, efectivamente, dirigiendo lo que es la regional de este ministerio. ¿Y asistió ella a su programa? Ella fue la primera en participar el lunes a las 8 de la mañana y pueden revisarlo en la página de Facebook. ¿Quién continúa ahí? Aparece el Partido Auténtico Limonense. El partido oficialista. Obviamente a don Néstor Matis Williams. Así es. Ya no tenemos ni que hablar mucho de él, todos le conocemos. ¿Asistió a su programa, don Néstor? Le envié la invitación a don Néstor por medio de su departamento de comunicación y horas después me respondió que está de lleno en la campaña, coordinando todo lo que es la campaña y que lamentablemente por temas de agenda no pudo asistir al programa. ¿Quién continúa ahí? Seguidamente el Partido Unidos Podemos. Unidos Podemos, que trae a Víctor Chin. Él fue el último en participar. Contador, ¿verdad? Efectivamente, fue el último en
en participar en el programa. No tiene mayor experiencia en política, pero sí en el tema empresarial, ahí en la contaduría y demás. Ok, ¿quién continúa? Y ya de último en este orden de papeletas, el Partido Restauración Nacional. ¿Que trae a quién es? Janet Edwards, la doña candidata. Janet Edwards. Así es. ¿Asistió doña Janet a su programa? Le envié la invitación a doña Janet por medio de su jefe de campaña. Me quedó en confirmar, varios días insistí, sin embargo aquí estoy esperando todavía la confirmación no respondieron, a la asistencia para el programa que ya terminó. Ok, ¿no? Esto yo se lo consultaba y bueno, primero que todo vamos a darle la bienvenida a don Dieter Gallup que nos acompaña. Él es un colaborador de Limón TV y de Limón Radio y de limonhoy.com, politólogo y analista político y gran amigo. Bienvenido, don Dieter, muy amable por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes al público Radio Escucha y muy buenas tardes a todos los compañeros acá y a la compañera en cabina, como siempre. Angelita Jiménez. Muchísimas gracias. Sí, bueno, está... No sé si nos venía escuchando usted. Ya los venía escuchando y me llama poderosamente la atención el tema de la publicidad que ustedes estuvieron tocando, puesto que pues ha mutado completamente el tema de la publicidad. Muchas veces pues consideramos de que redes sociales es lo más conveniente, otros consideran que televisión, otros consideran que directamente ir a entregar los documentos que llaman los volantes, ¿verdad?, hacer los piquetes y demás. Sin embargo, bueno, está más que sabido, porque ya existe documentación científica que respalda lo que digo, y como lo dije en otra oportunidad, que en Limón el que reina es la radio. Después de la radio, la televisión, y después de la televisión, los medios de comunicación impresos, y de último, las redes sociales. Las redes sociales tienen un impacto muy importante, sin embargo, es en un segmento de votación muy pequeño, que considerando el uso de redes sociales y de dispositivos tecnológicos que existe en Limón, y también aparte de eso todo el tema económico, ¿verdad?, porque eso también influye mucho, claro, pues la gente se tiende a escuchar más radio. ¿Dónde escuchan radio? En el vehículo, en el bus, en la casa, en sus dispositivos electrónicos, ¿verdad?, que tienen acceso a la radio. Hay personas que no tienen la posibilidad de recargar completamente su saldo, ¿verdad?, para poder ver Facebook, y lo utilizan tal vez solamente para uno que otro chat o para WhatsApp. No tienen chance de estar viendo Facebook y demás, pero la radio siempre se escucha en todas partes, y sabemos que si vamos a desayunar a algún lugar están dando algún programita de radio. Sabemos de que la radio siempre está presente. La televisión indudablemente, ¿verdad?, tiene un impacto súper positivo, y yo creo que quienes han apostado por redes sociales pues lo van a ver reflejado en la cantidad de votos que van a recibir, ¿verdad? Don Dieter, yo le planteaba una consulta a mis compañeros Jason Haim, que es nuestro director y productor, lo mismo que a don Daimar Simpson, que aunque cubre deportes hemos estado muy enfocados en la situación política. Le planteo a usted la siguiente pregunta: desde la perspectiva suya, ¿el abstencionismo en Limón crecerá o aumentará este domingo? Muy posiblemente Limón mantenga los mismos niveles de votación que ha mantenido históricamente. No lo bajará. La abstención en Limón generalmente ronda el 65 al 60%. Anda aproximadamente en ese rango. Muy posiblemente veamos una abstención del mismo tamaño para estas elecciones municipales. No ha existido mayor fervor cívico en Limón como en otras oportunidades. Y considerando que ahorita tenemos elecciones a medio periodo, venimos ahorita de una campaña muy desgastada, posiblemente mantengamos los mismos niveles de abstención. Yo mantengo la posición de que se mantiene o se eleva. Se mantiene o se eleva. Y es que esta misma pregunta se la planteaba yo a mis compañeros, y don Jason dice que puede tender a bajar, puesto que hay mucha participación de juventud y que tal vez fulanita es candidata de tal partido y tiene 3 amiguitos y puede hacerlo, y entonces eso puede romper, ¿por qué no?, ese dato. Don Daimar manifiesta que en ese sentido la falta de proyección en medios de comunicación de los candidatos puede afectar esa situación. En mi posición, definitivamente, difiero con la de Jason en el sentido de que un encadenamiento por amistad hacia tal candidata joven pueda elevar. Joven, sí. Sí, yo difiero, puesto que si yo, que soy un viejo, hoy a 2 días no estoy claro en mi definición de por quién voy a votar, y manifiesto eso en mi casa, pues también estoy creando un encadenamiento familiar
que motive a mi hijo, a mi hija a no votar. Y creo firmemente en la posición de don Daimar en cuanto a la publicidad, pero también es el hecho de que hacía esta consulta con don Jason. Rosa Pérez, partido de izquierda, no participó en un programa porque no se le pudo localizar. Don Johnny Smith no participó en un programa. Perdón, Dieter, que usted que ha estado sumergido en el tema de la política, ¿conoce a doña Rosa? De hecho, a doña Rosa solo se le conoce únicamente el nombre. Sin embargo, no tiene ninguna imagen, ni siquiera redes sociales como ni para siquiera. poder... En la papeleta en no algún tiene momento, foto. de hecho, en algún momento, uno de los análisis que se hizo en Limón Hoy, Sí. en Canal 36, se mencionó a doña Rosa. Sin embargo, solo se mencionó porque no conocemos ni su plan de gobierno, ni conocemos su equipo. Ni la conocemos personalmente. Ni se le conoce personalmente. Bueno, imagínese usted qué interesante eso. Entonces, doña Rosa... Bueno, un fantasma político, ¿ah? Y lo más interesante es que ese partido de izquierda costarricense es limonense. Tiene su sede en Guásimo. Es un partido que participa en todos los cantones de Limón, en sus papeletas de concejales, de regidores y de alcaldes. Y bueno, no se les conoce. Entonces yo veo esto rápidamente. Doña Rosa Pérez no asistió. Don Johnny Smith no asistió porque tenía sesión en la municipalidad porque es regidor, y al día siguiente tenía otra reunión política y no podía. Doña Carmen Quesada sí asistió. Doña Virginia Fernández sí asistió. Don Jorge Soto sí asistió. Don William Sánchez no asistió porque tenía reuniones también con la dirigencia de él, ¿verdad? Don Eduardo Barbosa se asistió. Doña Isilda Coli de Pareva, recuperando valores. No la pudo contactar usted. No hubo forma. ¿La conoce usted, por cierto? No. Otro fantasma político, ok. Doña Giselle Lucas sí asistió. Perdón, a diferencia del candidato de las elecciones pasadas, que sí tuvimos la oportunidad de conversar con él y hacía campaña. Otoniel, ¿no era? Luis O'Neill. Luis O'Neill. Así es. Ok. Luego, don Néstor Matis no asistió, pero ya era de esperarse que no lo hiciera porque tiene mucho tiempo ya de que los medios de comunicación no son precisamente sus favoritos, ¿verdad? Ninguno en general. Don Víctor Chin sí asistió y doña Janet Edwards tampoco apareció porque ni siquiera se tomaron la gentileza de devolver un correo. Usted lo hizo por correo, ¿verdad? Directamente con el jefe de campaña. Directamente con don Jermaine Cruikshank, que es su hijo, ¿verdad? Entonces, mi posición en cuanto a lo que decían ellos y la posición mía es que el abstencionismo va a crecer y le voy a decir por qué mi criterio, y ojalá esté equivocado yo. Pero si es que los candidatos no han motivado, si es que si usted se pone a ver de toda esta lista, de la verdad es que a mí personalmente no les he escuchado planteamientos claros en ese sentido. Perdón, un punto importante, y durante la semana lo hablamos también, usted estuvo en la calle y le dio la oportunidad a los limonenses que hicieran una pregunta a los candidatos. El tema principal, Dieter, era el tema del empleo. Usted ha analizado los planes de gobierno de los candidatos. ¿Qué soluciones ve usted que traen los candidatos eventualmente de llegar a la alcaldía? Todos están hablando principalmente de atracción de inversiones, todos hablan de hacer articulación con Procomer, con CINDE, con Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Se habla mucho de articulación, como bien dijo don Martín ahorita hace unos momentos atrás. Sin embargo, más allá de articulación, aquí lo que se requiere es cambios en la legislación. Y esos cambios en la legislación son únicamente posibles a través de la Asamblea Legislativa. ¿Qué es importante tomar en consideración para las elecciones sin inducir, verdad, propiamente a los que nos están escuchando? Pero sí es muy importante elegir partidos que tengan fracciones legislativas con músculo. ¿Por qué es importante? Porque a la hora de generar cambios en la legislación que sean más favorables para nuestro cantón o para nuestra provincia, hace que sea mucho más fácil la negociación política. Difiero porque entonces eso me está obligando, me insinúa, lo siento así, a que tengo que votar por los partidos de representación. Es muy importante siempre y cuando... si hay partidos minoritarios, por llamarles así de esa manera, que bien pueden ejercer una alcaldía precisamente desarrollando ellos ese propio músculo a su manera. Ya tenemos 10 años donde hemos visto que la Municipalidad de Limón ha sido incapaz de generar alianzas y de tejer estrategias para poder hacer esos cambios. Más por otras condiciones que por un partido político. Hemos sido nosotros testigos de eso.
indudablemente ha faltado capacidad de negociación, ha faltado tener también personas que estén al frente de hacer este tipo de cambios. ¿Y por qué yo digo que es importante que podamos hacer este tipo de tomar este tipo de decisiones? Porque nos va a permitir de antemano poder conocer la realidad y poder cambiar la legislación que tenga que ser cambiada. Evidentemente hay legislación que se puede cambiar desde el mismo seno del Consejo Municipal. El tema de los impuestos son acuerdos municipales que se elevan a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Asuntos Municipales, y pueden ser convertidos en ley. Y eso no se ha hecho durante estos últimos 10 años. Y los impuestos del Cantón Central de Limón son los más altos de la provincia. Por eso es que nosotros no tenemos un estímulo suficiente para que vengan acá. Tenemos problemas de delincuencia, tenemos problemas de drogadicción, tenemos problemas estructurales, tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de acceso a servicios públicos, y lamentablemente aquí no hay alianzas que nos permitan hacer esos cambios que son tan urgentes y necesarios. Sin embargo, aquí se los dejo picando un poquito en el área. Esperamos de que este domingo pues tomemos una decisión sabia, que salgamos todos a votar, porque al final el voto también representa un costo para todos nosotros, ¿verdad? Dieter, nada más para cerrar, muy breve, hay muchas personas que todavía no tienen la información, no la conocen. ¿Qué es un regidor? ¿Qué es un regidor? Pongámoslo en términos simples. Básicamente un regidor es como un diputado a nivel cantonal. Un alcalde es como un presidente a nivel cantonal, y los concejales de distrito vienen siendo los enlaces entre la municipalidad y los barrios. Información importante para que usted tome en cuenta este domingo. Don Martín, muchas gracias. Invitarles nada más para que nos acompañen este próximo domingo, ¿verdad? Precisamente que tendremos la cobertura de las elecciones de la alcaldía en el Cantón Central de Limón, pero obviamente sin olvidar toda la provincia, a través de Limón TV, y que nos pueden seguir en canal 170 de Colby y 35 en Colby. Daimar, muchas gracias. Saludos y bendiciones. Don Dieter, gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, poder entrar en sus hogares, en sus dispositivos y en todos los lugares donde se encuentren escuchando a la Reina del Caribe, 98.3 FM de Radio Casino. Don Dieter, que nos va a estar acompañando también el próximo domingo en esta transmisión especial. Gracias a Ángela Jiménez, a Derek Barrientos y también a nuestro compañero Cristian Paniagua. A usted, por supuesto, por su sintonía, muchas gracias. El domingo tenemos una cita todos con la democracia. Es un derecho, pero también un deber asistir a las urnas. Que Dios bendiga a esta hermosa provincia. Mil gracias. Limón Hoy Radio. La información más destacada de la semana en la provincia de Limón. Escúchenos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en los 98.3 FM de Radio Casino, la Reina del Caribe. Limón Hoy Radio. Una producción del Grupo Limón TV 36. Limón Hoy Radio.